Desde hace unos días el versículo 9 en el capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Versículo 9, capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos. Ahí el apóstol, después de habernos mostrado el contraste entre los que él dice que son de la carne y los que son del Espíritu, nos ha dicho el contraste que hay entre los incrédulos y los creyentes. Unos viven, andan, piensan, se ocupan en las cosas de la carne, y otros hacen lo mismo, pero con respecto al Espíritu. Pues después de habernos mostrado esas características, en el versículo 9 se dirige a los cristianos, ya no habla en general, sino se dirige a los cristianos, comienza diciendo más vosotros. Y ahí en ese versículo, pues el apóstol habla de lo que podemos decir que es el doble contenido de nuestra fe. Nuestra fe descansa en dos cosas fundamentales. Una, el conocimiento mental, el conocimiento intelectual que hemos de tener de nuestra fe, de lo que compone nuestra fe, y otra cosa fundamental en la que descansa es pues las consecuencias que tienen que derivarse en las vidas de las personas que dicen que tienen fe. Esos son los dos aspectos esenciales de la fe cristiana. ¿Qué es la fe cristiana? ¿En qué consiste? Y hemos de crecer en la gracia y en el conocimiento. ¿Y qué hace la fe cristiana si verdaderamente se tiene? ¿Qué hace esa fe en la vida de las personas? Y eso es lo que tenemos a partir del versículo 9. El apóstol, desde el comienzo del capítulo, ha estado hablando del Espíritu Santo. Y ahora lo que habla es de la morada del Espíritu Santo en el creyente. Y ahí, pues digo, tenemos las dos cosas que acabo de citar. Forma parte de nuestra fe, del conocimiento, de lo que hemos de creer, esto de que el Espíritu Santo mora en el creyente, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, pero al mismo tiempo forma parte de nuestra fe, y por eso el apóstol está hablando en un contexto de santidad, de santificación. Forma parte de nuestra fe saber también que el que tiene el Espíritu Santo tiene que mostrarlo de alguna forma en su vida, que su vida tiene que cambiar. Eso es lo que está el apóstol mostrándonos aquí. Pero como cuando hablamos del Espíritu Santo y de Dios mismo y de muchas cosas de Dios, hay cosas que nos superan nuestra mente, no llegamos más. Lo único que podemos hacer es creerlas y aceptarlas porque Dios las ha revelado. Pues con el apóstol Pablo podemos decir para estas cosas, ¿quién es suficiente, verdad? No somos suficientes. Además, si hay personas que oyen acerca de este asunto y nunca han experimentado la gracia de Dios en sus vidas, pues todavía más raro les puede sonar estas cosas, porque dirán, bueno, ¿de qué me estás hablando? Es que yo no tengo ni idea de lo que me estás hablando. Eso de la morada del Espíritu Santo y eso de que la vida es distinta, completamente distinta, eso no tengo ni idea. Así que un problema adicional. Sabemos que todas las personas por naturaleza rechazan a Dios, ¿verdad? Pero una cosa es rechazar a Dios cuando Dios está lejos y otra cosa es cuando Dios se hace cercano. Pasa igual que a nosotros nos pasa con las relaciones con las personas. Si hay una persona que aborrezco o que me aborrece, con la cual no puedo tratar, si estoy en medio de una multitud y allí está ella, pues no pasa nada. Me desentiendo, no le presto atención y ya está. Puedo estar en medio de 100 personas, aunque haya alguna que me aborrezca o que yo la aborrezca, ¿verdad? No pasa nada. Pero cuando me veo obligado a establecer una relación persona a persona con esa precisamente, entonces la cosa cambia, es muy distinta, ¿verdad? El rechazo es más grande. Pues lo mismo sucede con las cosas de Dios. Para los incrédulos y para no pocos que se llaman cristianos, cuando se habla de Dios en la creación, pues se acepta, no pasa nada, es como estar lejos. Cuando se habla de cosas de Dios que están lejos, pues no pasa nada. Pero cuando se habla de que Dios es soberano y que Dios viene a morar en tu vida y que Dios hace cosas en tu vida y de que tú tienes que someterte a las leyes de Dios y obedecer, entonces eso, digamos, esa cercanía hace que algunos no la quieran y la rechacen. Y si eso sucede con las cosas de Dios en general, pues mucho más con las cosas del Espíritu. Porque hay muchísimas personas que se llaman cristianas, que son cristianas a su manera. Son más o menos buenas personas, no son ladrones, asesinos, ni han robado millones como algunos, no son los que salen en los medios de comunicación. Y esas personas, bueno, pues
Cuando se está de lejos hablando con ellas, puede aceptar el Evangelio, puede muchas cosas, pero cuando se le dice que para ser cristiano tienes que tener el Espíritu de Cristo, aunque no entiendas eso muy bien lo que significa, y ese Espíritu hará cosas en tu vida para que tú crezcas en santidad, entonces eso ya gusta menos, se puede rechazar más. Se admite mejor ser cristiano de cualquier otra manera que no con esto tan radical de que si alguno no tiene al Espíritu de Cristo no es de él. Y entiendo cuando el apóstol Pablo, predicando en Corinto, dijo en una ocasión que estaba allí entre ellos con mucha debilidad y con temor y temblor, porque esta es una declaración tajante y radical. Y nadie que sea cristiano no tiene el Espíritu de Cristo, y nadie que sea cristiano puede dejar de mostrar la influencia de ese Espíritu de Cristo que dice que tiene. Y eso no es ni políticamente correcto, como dicen hoy día, ni es tolerante, ni es de democracia, ni es nada de nada. Es totalmente intransigente, pero es lo que nos dice el Señor. Ya hemos hablado de este asunto en un par de días, ¿verdad? Hemos dicho que el apóstol habla aquí del Espíritu Santo, de la tercera persona de la Trinidad, en esencia igual que el Padre y el Hijo, pero en oficio subordinado al Padre y al Hijo, porque ya dijimos que el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Hemos dicho también, hemos hablado de la necesidad de tener el Espíritu, porque si no se tiene, no se puede conocer a Cristo. No se puede conocer a Cristo. Si no se tiene, no se puede uno parecer a Cristo. Si no se tiene, no puede uno amar a Cristo, ni llamar a Cristo Señor, ni gozarse con Cristo. Si no se tiene, pues seguirá uno con la vieja naturaleza corrompida que uno solo no puede cambiar. Si no se tiene, no puede uno pues responder a las expectativas de Dios con respecto a la salvación de las personas, porque Dios nos salva, decíamos el día anterior, para alguna cosa. Así que hoy vamos a seguir hablando del Espíritu Santo. Y me voy a centrar fundamentalmente, depende del tiempo que transcurra, no exclusivamente, o quizás sí, pero fundamentalmente en la necesidad que tuvo el mismo Señor Jesucristo del Espíritu Santo. Porque fijándonos en eso, en la necesidad del Señor Jesucristo, es fácil que como cristianos deduzcamos la necesidad que tenemos nosotros. Y al mismo tiempo podremos ir examinando nuestra fe, viendo lo que hacía el Señor Jesucristo y a lo que le llevaba el Espíritu Santo que estaba en Él, y viendo lo que también debe hacer ese Espíritu Santo en nosotros. Eso es lo que vamos a ver. Un día hablamos fijándonos en nuestra relación con Cristo, no podemos conocerlo, no podemos parecernos, no podemos amarlo. Otro día hemos hablado fijándonos en nuestra naturaleza y en los planes de Dios, y hoy vamos a hablar de la necesidad del Espíritu, fijándonos, repito, en la necesidad que tuvo el mismo Señor Jesucristo. Y ahora, cuando lo hagamos, vamos a hacerlo dentro de un momento, vamos a orar para que Dios me ayude a predicar bien su palabra y para que a todos vosotros, a todos nosotros nos oiga, nos ayude para que la escuchemos bien, para que la interioricemos bien y para que, como dice el Señor Jesucristo, el que siembra y el que siega, los dos se gocen juntamente, para que todos nos gocemos juntamente con la palabra de Dios y para que todos, si Él lo permite algún día, estemos en su presencia todos también gozándonos juntamente. Así que ese es el asunto que vamos a considerar. Leemos entonces Romanos capítulo 8, versículo 9. Dice ahí la palabra de Dios: Mas vosotros no vivís según la carne. Ha hablado antes de los de la carne y dice a los cristianos: vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y dije el día anterior, más bien porque o ya que, no es un condicional, no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Repito que nos quedamos con la última parte del versículo 9, pero vamos a pedir la bendición de Dios. Vamos ahora.
Padre nuestro, te damos muchas gracias porque en esta mañana nos permite reunirnos a los hermanos juntos y en armonía, como tú dices en tu palabra, para escucharte, para alabarte y para adorarte. Te damos gracias por ello y te damos gracias porque venimos ante ti también pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque tú eres el que nos lleva a ello y porque tú eres el que nos lo perdona cuando te lo pedimos con sinceridad de corazón. Y venimos ante ti y te damos gracias porque tú dices en tu palabra que cuando los hermanos nos reunimos juntos en armonía, tú envías aquí en medio de nosotros bendición y vida eterna. Y en tu promesa confiamos y esperamos y descansamos. Vamos a hablar de cosas que nos superan y que quizás en algunas de ellas incluso podamos meter la pata. Y pedimos, Padre, que tú que conoces nuestra condición de que somos polvo, pases por alto nuestras debilidades y derrames tu bendición, para que tu pueblo sea edificado, para que los que no te conocen pasen de muerte a vida y para que todos podamos cada vez más glorificarte con nuestras vidas por medio de la obra de tu Santo Espíritu, que es el que produce en nosotros el querer y el hacer por tu buena voluntad. En el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos, lo esperamos, que así sea. Así que hablamos de la necesidad del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Evidentemente, la persona del Señor Jesucristo ya es un misterio, ¿verdad? Porque entendemos que era verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso, por muchas vueltas que le demos, no entra en nuestra cabeza. Podemos llegar a decir eso y debemos descansar en ello porque es fácil de que nos desviemos, como han hecho mucho a lo largo de la historia, quedándonos solo con que era Dios o quedándonos solo con que era hombre. Nosotros decimos Jesucristo, como dijo el antiguo credo, Dios verdadero, de Dios verdadero, pero también verdadero hombre. Y como hombre, pues vamos a fijarnos en la necesidad que tuvo del Espíritu Santo. Evidentemente muy distinta a la nuestra, porque la obra del Señor no era como va a ser la nuestra, pero como el Señor en todo es el precursor, es el primogénito entre muchos hermanos, es el que tenemos que seguir sus pisadas, pues en cierta medida podemos fijarnos en Él para sacar las conclusiones para nosotros. También nos dice Juan el Bautista en el Evangelio de San Juan que al Señor le fue dado el Espíritu sin medida. Dice en la versión La Biblia de las Américas, en la nuestra dice que Dios no le dio el Espíritu por medida. Al Señor Jesucristo no le fue dado el Espíritu por medida. Se le dio en toda su plenitud. Se le dio sin medida. A nosotros no se nos da así. Pero puesto que, repito, nos parecemos a Él porque es el primogénito entre muchos hermanos, podemos fijarnos en el Señor Jesucristo para sacar lecciones para nosotros. Así que fijémonos. Nos vamos a fijar en 7 aspectos en esta mañana de la vida del Señor Jesucristo. En primer lugar, el nacimiento de Cristo. ¿Cómo se produjo el nacimiento de Cristo? Vamos a los evangelios, Evangelio de Mateo, Evangelio de Lucas, y en el Evangelio de Mateo vemos que el ángel se acercó a José y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le dijo el ángel a José. Y si me acompañáis al Evangelio de Lucas, en Lucas, capítulo 1, cuando el ángel se le apareció a María y María estaba extrañada porque le estaba hablando de su concepción y de su embarazo, en Lucas, capítulo 1, versículo 35, cuando María le preguntó cómo iba a ser eso porque ella no conocía varón, el ángel, Lucas 1, 35, respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Vemos? El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el santo ser con mayúscula que nacerá será llamado Hijo de Dios. Dice Pablo en Romanos: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Preguntémonos, para los creyentes, ¿cómo es nuestro nacimiento?
Y el Señor Jesucristo nos da la respuesta, Evangelio de Juan. De cierto te digo, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por tanto, nada más que para el comienzo de la vida cristiana, nada más que para el comienzo, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Está claro, ¿verdad? Cristo nació por la obra poderosa del Espíritu Santo y todos los creyentes que tienen el Espíritu de Cristo nacen pues por la obra poderosa del Espíritu Santo. Es que somos parecidos a Cristo en todo. Creo que no me voy a pasar de la raya en las cosas que vaya a decir, procuraré no decir ninguna herejía. Pero Jesucristo como hombre de principio a fin necesitó al Espíritu Santo y el Espíritu Santo hizo muchas cosas en la obra del Señor Jesucristo. Y todo aquel que no tiene el Espíritu de Cristo, por muchas razones, pues no es de Cristo. Y la primera es esta, la del nacimiento. Podemos preguntarnos más cosas respecto al nacimiento. ¿Cuál es la madre del cristiano? Porque el Señor Jesucristo, por la obra del Espíritu Santo, nació de María. ¿Y el cristiano? ¿Tiene una madre o no tiene una madre? ¿Y la madre que tiene es virgen o no es virgen? No lo vamos a buscar. Si vais al capítulo 12 del libro de Apocalipsis, cuando se habla del nacimiento del Señor Jesucristo, un pasaje un poco raro que algunos han malinterpretado y la Iglesia Católica Romana ha dicho ahí lo que mejor le parece, aparece una mujer vestida sobre la luna y con estrellas y de ella nace un hijo varón que el dragón estaba a punto de comerlo, nos acordamos, Apocalipsis capítulo 12, y ese hijo varón fue arrebatado por Dios hacia el cielo. Ahí la mayor parte de los comentaristas serios lo que están diciendo es que se habla no de la Virgen María, sino de la Iglesia de los creyentes en la época de los judíos, de la que podemos llamar la Iglesia judía. El Señor Jesucristo nació de la Iglesia judía, aunque directamente de la Virgen María, pero la Virgen María formaba parte de los creyentes de la Iglesia judía. De esa Iglesia judía nació el Señor Jesucristo. Yo preguntaba, bueno, ¿y los cristianos de dónde nacemos? Pues el Señor dice de la Iglesia cristiana. El Señor es el que añade cada día a la Iglesia a los que han de ser salvos. Los creyentes nacen porque se le predica la palabra de Dios, la cual la predica la Iglesia. Y la Iglesia, con todos los defectos, ante los ojos de Dios, es una Iglesia santa, sin mancha, ni arruga, ni cosa de qué avergonzarse. Así que hay un paralelismo ahí. Aquel hijo que nació fue arrebatado para Dios, dice el libro de Apocalipsis. ¿Y los cristianos? ¿Para qué hemos nacido? Si nosotros nos consideramos cristianos, ¿para qué hemos nacido de nuevo? Sino para ser arrebatados para Dios. Hemos leído que el ángel le dijo a María, el santo ser que nacerá. ¿Qué somos los cristianos? Vemos las cartas del apóstol y en la mayoría de ellas el saludo inicial es a los santos que están en tal sitio. El santo ser que nacerá, el cristiano es un santo ser que ha nacido. A la Virgen se le dijo, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios, con mayúscula. ¿Y los cristianos qué somos? Hijos de Dios, con minúscula, pero hijos de Dios, no nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nos damos cuenta entonces del privilegio de ser cristianos. Esto y otras cosas que voy a decir no nos moverán a los cristianos para vivir más en santidad. Segundo aspecto en la vida de Cristo. En la Escritura podemos ver que el Señor fue capacitado, tuvo dones y capacidades que le fueron otorgados por el mismo Espíritu Santo. Así se profetizó y así sucedió. Vamos a ver una lectura en Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, versículo 2. Se profetizó lo siguiente.
Bueno, leo el versículo 1 también, Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y ahora dice, y reposará, Isaías 11:2, sobre él el Espíritu de Dios, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Dios, y le hará entender diligente en el temor de Dios. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Evidentemente está hablando del Señor Jesucristo, pero de nuevo pregunto, si esto era necesario para el Señor Jesucristo, que reposara sobre él esto que acabamos de leer, ¿no será igualmente necesario para nosotros? ¿No necesitamos nosotros espíritu de sabiduría y de inteligencia? ¿No necesitamos espíritu de consejo y de poder, de conocimiento y de temor de Dios? ¿No necesitamos entender diligentemente el temor de Dios? ¿No necesitamos tener mayor capacidad de juicio para no juzgar ni por lo que nos entra por los ojos ni por lo que nos entra por los oídos? ¿No necesitamos proclamar el Evangelio, este que dice que herirá la tierra con la vara de su boca, Evangelio que para unos hiere y sana y para otros hiere y los hace morir? Y decimos, pues claro que sí. El Señor Jesucristo nació del Espíritu y para su ministerio necesitó de las capacidades y los dones del Espíritu. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si no nace del mismo Espíritu y si no tiene dones, no sus propias capacidades y talentos naturales, sino dones dados por el Espíritu Santo para glorificar a Dios y para la edificación de su pueblo, si no los tiene, pues no es de Cristo, porque no ha nacido de ese mismo Espíritu. El Señor Jesucristo, cuando comenzó su ministerio, veamos de nuevo en el Evangelio de Lucas, hizo referencia a otro pasaje, busquemos Lucas, digo que el Señor Jesucristo, al comenzar su ministerio, hizo referencia a otro pasaje del mismo profeta Isaías que hablaba prácticamente las mismas verdades. Lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 18. Fue un día a Nazaret, un día de reposo, entró en la sinagoga, se le dio el rollo del libro para que leyera y podemos leer Lucas 4, 18. El Señor dijo, abrió el rollo y empezó a leer por donde aparece lo que voy a leer a continuación. El Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesucristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Hasta ahí leyó el Señor. Pero la profecía no la vamos a buscar, está en el capítulo 61 de Isaías. La profecía sigue adelante y no termina diciendo a predicar el año agradable del Señor, sino también dice, y el día de venganza del Dios nuestro. Porque el Evangelio es las dos cosas. Es la predicación agradable o la predicación de justicia. Y sigue diciendo Isaías que el Señor iba a ser enviado a consolar a todos los enlutados. Fijémonos, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Dios para gloria suya. Y repito, dice Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Todos los cristianos tenemos dones y todos los cristianos tenemos que llevar el Evangelio, tal como el Señor Jesucristo me ha ungido para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para pregonar libertad a los cautivos. Eso es predicar el Evangelio. Todo cristiano que tiene el Espíritu de Cristo tiene que predicar el Evangelio. Y no solamente a predicar el año agradable del Señor, sino la justicia del Evangelio también. Y si no hace eso, pues no es de él. Y todos los cristianos tenemos dones, y hay varias listas de dones en el Nuevo Testamento, y se nos dice que a todos se nos dieron unos dones por y el mismo Espíritu.
A unos dones de sabiduría, a otros dones de sanidades, a otros dones de hacer milagros y a otros dones de lo que sea, pero todos son dados por uno y por el mismo Espíritu. Vamos entendiendo cada vez más lo que significa si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Espero que de ahora en adelante no caigamos en el error de tantos cristianos de decir como mi familia, como mi padre, como mi hermano, como mi madre, como mi primo son buena gente, son cristianos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y hemos visto dos cosas en el Señor: el nuevo nacimiento y sus dones y capacidades que le fueron dados para su obra, como a nosotros nos lo da el Espíritu Santo también para la obra que tenemos que hacer. Está claro que en menor grado nuestra obra no es la del Señor Jesucristo, pero también en esto estamos siguiendo sus pisadas. Tercer episodio en la vida del Señor Jesucristo. No hace falta, creo, que lo busquemos porque este es más conocido. Podemos recordar la consagración de Cristo, cuando se consagró Cristo públicamente a su ministerio. Primero el nacimiento, después la capacitación y ahora entra en el ministerio. ¿Cómo entró Cristo en el ministerio? ¿Cómo públicamente entró en el ministerio? Y decimos, en el momento del bautismo, ¿verdad? Dijo, bautízame a Juan el Bautista porque tiene que cumplirse toda justicia. ¿Y qué sucedió en aquel momento del bautismo? Cuando Cristo salió del agua. Los cielos fueron abiertos, nos dice el Evangelio, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La mayoría de los que aquí estamos bautizados, ¿verdad? ¿Por qué nos bautizamos? ¿Y qué dijimos cuando nos bautizamos? Porque nuestro bautismo, el bautismo del creyente, es, digamos, la consagración pública, la manifestación pública de la consagración del creyente a Dios. Por eso nos bautizamos, ¿verdad? Antes del bautismo, contrariamente a lo que dicen otras denominaciones cristianas, antes del bautismo nacimos de nuevo, ¿verdad? Del Espíritu. Antes del bautismo, el Espíritu Santo ya está morando en nosotros y nos da dones, aunque también nos lo puede dar más adelante, o amplía los dones que tenemos. Y una vez que sucede eso, públicamente nos consagramos a Dios. ¿Estaba el Espíritu Santo presente cuando te bautizaste? En forma corporal como de paloma, ¿no? Pero también estaba presente, si eres cristiano, porque estaba morando en ti. Lo digo de otra manera, tú no te hubieras bautizado verdaderamente como cristiano si no tuvieras el Espíritu de Cristo. Hay muchos que se bautizan por muchas razones, pero no te bautizas como tienes que bautizarte, con el Espíritu Santo morando en ti y con Dios desde lo alto diciendo tengo complacencia en lo que está haciendo esta persona, porque esta persona me está obedeciendo y está diciendo públicamente que es siervo mío, tengo complacencia en ello. Nadie hace eso si no es por el Espíritu de Cristo. El Señor lo hizo así y los cristianos que tienen el Espíritu de Cristo lo hacen así. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, aunque diga que es cristiano y aunque sea un manitas y sea capaz de hacer muchas cosas y aunque se haya bautizado, pero si no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de él. Porque no ha nacido de nuevo, ni utiliza los dones para la Iglesia, ni evangeliza, ni tiene un compromiso directo con el Señor. ¿Vemos la necesidad? Veamos otro episodio. En cuarto lugar, vayamos, ¿tenéis abierto el Evangelio de Lucas todavía? Vamos al Evangelio de Lucas de nuevo. En el capítulo 4, ¿qué sucedió o qué le sucedió al Señor cuando fue bautizado? Nada más que fue bautizado. Y leemos Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Lucas 4, 1 y 2. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán, eso nada más que se bautizó, y fue llevado, ¿qué dice? Por el Espíritu al desierto. Y allí estuvo 40 días y fue tentado por el diablo. ¿Destaco eso? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Luchó contra el diablo. ¿Sabemos las tentaciones?
y venció al diablo. ¿Y cómo venció al diablo? Pues respondiendo una y otra vez con la palabra de Dios. La palabra de Dios que dice Pablo que es la espada del Espíritu. Ese es el Señor Jesucristo. Pensemos ahora en nosotros. Porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Si somos cristianos, en más de una ocasión vamos a ser tentados y nuestra fe probada y probada seriamente. Dice Pedro en una de sus cartas, si es necesario tendréis que ser afligidos en diversas pruebas para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, si es necesario, y claro que es necesario. Así que vamos a ser probados y vamos a ser tentados. Pero cuando seamos probados y tentados, ¿qué vas a pensar? Si tienes al Espíritu de Cristo, ¿quién te lleva a esa tentación? ¿Quién llevó al Señor Jesucristo al desierto para ser tentado? Por tanto, por eso dice Santiago, hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque no es para nada. Es que es el Espíritu el que te está llevando a esa prueba para que la prueba de vuestra fe sirva para tu perfeccionamiento, para que crezcas en paciencia y tenga la paciencia su obra completa. Así que no te extrañes, porque si eres de Cristo, si tienes el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo no va a hacer contigo algo distinto de lo que hizo con Cristo. Te llevará también para ser tentado. Y acuérdate de las tentaciones. Las tentaciones eran muy sutiles, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, tú eres cristiano, eres hijo de Dios, ¿verdad? Si eres hijo de Dios, satisface tus necesidades de forma que no debes. Haz que estas piedras se conviertan en pan. Si te hace falta algo, pues engaña, defrauda, haz lo que quieras, pero no vas a pasar hambre siendo hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, tienta a Dios, tírate de aquí abajo, haz algo que no debes, no seas una persona inteligente, reflexiva, prudente, sino tú dices, bueno, como soy hijo de Dios, métete en un negocio que no deba, haz barbaridades que Dios te va a librar, esa es otra tentación. Y otra tentación, mira, te voy a llevar arriba y todo esto te voy a dar si tú me adoras. Otra tentación también para los hijos de Dios, y todas ellas llevadas por el Espíritu. Satanás tienta, pero el Espíritu lo llevó. Mira todas las cosas que te puedo dar. Si en vez de ser cristiano tan estricto, no seas tan tonto, no seas tan pusilánime, no seas tan, y dedícate a vivir la vida y obtiene cosas de la vida, hombre. Que todo esto te lo puedes obtener fácilmente sin ser como debes de ser. El Señor Jesucristo tuvo que ser tentado y es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Y no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y repito lo de antes, el Señor, lleno del Espíritu, llevado por el Espíritu a ser tentado. Y el Señor venció al diablo, al mal espíritu, utilizando la palabra de Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué quiero decir con esto? Que nadie es cristiano que no se preocupe por conocer cada vez más la palabra de Dios, por creer cada vez más la palabra de Dios y por usar cada vez más la palabra de Dios. Puedes decir que eres lo que tú quieras, pero si tú en tus problemas y en tu vida de cada día tú no quieres conocer más la palabra de Dios y usarla, pues tú no tienes el Espíritu de Cristo y por tanto no eres de Él. Ya está, es que es así de tajante. Y eso es lo que decía al principio, que no le gusta a muchos cristianos. A muchos cristianos dicen, mira, yo es que leo muy poco. Yo una vez al mes a ver si, o cuando voy al culto, algunas veces no voy, pero cuando voy ya me entero y ya no hace falta que yo me preocupe más. Pues no es de Él. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Porque el Señor Jesucristo, dice la Escritura, crecía en gracia, en estatura y en sabiduría y en conocimiento de Dios. ¿Cómo vamos a crecer en santidad si no es usando la palabra del Espíritu? ¿De qué te sirve tener una espada sin saber que la tienes? De nada, ¿verdad? ¿Y de qué te sirve tenerla sabiendo que la tienes pero la tienes metida en un cajón? De nada. Pues así parece que son algunos que se llaman cristianos. Sé que está ahí la palabra de Dios, llena de promesas, llena de fortaleza para mí, llena de muchas cosas, pero déjala ahí. O sé que la tengo y ya la leo, pero cuando tengo que utilizarla en mi vida de cada día, dejo la palabra ahí. En quinto lugar, un momento especial en la vida del Señor Jesucristo, también en el Evangelio de Lucas, para no buscarlo en otros evangelios. Evangelio de Lucas, capítulo 10,
Digo, un momento especial en la vida del Señor, aunque sin duda hubo otros muchos momentos también así de especiales. Lucas capítulo 10. A partir del versículo 17 se nos dice que volvieron los 70 con gozo. El Señor mandó a un grupo de discípulos a predicar el Evangelio y venían todos muy contentos porque habían expulsado demonios, habían predicado el Evangelio, habían hecho muchas cosas y el Señor les dije, pues no alegraos por esto, sino alegraos porque vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ahora dice, versículo 21, después de eso, ¿vale? Vinieron los 70 con gozo, le dijeron al Señor eso, el Señor respondió que el gozo más grande tenían que tenerlo porque son cristianos, porque sus nombres estaban ya en los cielos, y ahora dice, en aquella misma hora, en ese momento, Jesús se regocijó, ¿en qué? En el Espíritu. Se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Digo, un episodio especial. El Señor se regocijó en el Espíritu, por medio del Espíritu se regocijó. ¿Qué tenía en mente el Señor cuando habló de esto? Te doy gracias porque, ¿qué tenía en mente? ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Pues que el Señor estaba muy contento en su corazón pensando en la soberanía de Dios en la salvación. Y estaba contentísimo diciendo, Padre, así te agradó. Tú haces esto, a uno se lo muestra, a otro se lo esconde y estoy contentísimo por eso porque así te agradó y punto. Y no tengo que decir nada más. Alaba al Padre sometido a la voluntad del Padre. Y es el Espíritu el que le llevó a regocijarse así. ¿Lo entendemos? Y Pablo dice, pues si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué significa esto? Pues significa que no solo los incrédulos, sino muchos que se llaman creyentes, protestan por esto mismo que el Señor aquí estaba regocijándose en espíritu. Protestan por la soberanía de Dios. ¿Cómo Dios va a hacer esto? Pues si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú vas a rechazar eso. Pero si tienes el Espíritu de Cristo, tú dirás, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque así te agradó, punto. Y me alegro en eso, porque tú sabes lo que hace. Eso es tener el Espíritu de Cristo. El Señor estaba alegrándose aquí por la justicia de Dios, por la santidad de Dios, por todo lo que Dios hace. Te hago una pregunta. ¿Qué haces tú con la providencia de Dios en tu vida? No con la soberanía de Dios en general, con lo que la providencia de Dios en particular trae a tu vida. ¿Cómo la asumes? ¿Cómo la aceptas? ¿Dices esto? Sí, Padre, porque así te agradó. Punto. ¿Dices eso? Porque es muy difícil que alguien tenga el Espíritu de Cristo y esté siempre protestando con las cosas que Dios hace o trae a sus propias vidas. Es muy difícil, porque el que tiene el Espíritu de Cristo, dice Pablo, no solamente tiene el Espíritu, sino tiene también la mente de Cristo. Vosotros, dice, tenéis la mente de Cristo. Digamos, no igual de desarrollada, no en el mismo nivel, no en la misma capacidad, pero tenéis la mente de Cristo y tenéis que ver las cosas como las veía Cristo. Y Cristo las veía así porque se regocijaba en el Espíritu. Sí, Padre, porque así te agradó. Los que son de Cristo y tienen el Espíritu de Cristo, debemos, por nuestro propio bien, no con resignación, decirle a Dios, sí, Padre, porque tú así lo quieres. No con resignación, sino con gozo, decir, sí, Padre, porque tú así lo quieres, así te agradó. Yo sé que muchos de nosotros tienen problemas de muchas clases, ¿verdad? Y muchos familiares. Por familiares más o menos cercanos que no conocen a Dios ni quieren conocerlo. No digo que no oremos por ellos y clamemos al Señor y derramemos lágrimas. Pero en última instancia, sí, Padre, porque así te agradó. Porque tú escondes y tú revelas. Otro episodio, en sexto lugar. El Señor Jesucristo fue a la cruz, ¿verdad?, para expiar nuestros pecados. Fue a la cruz para expiar nuestros pecados. Y fue voluntariamente, ¿verdad? Nadie me quita la vida. Tengo poder para tomarla y tengo poder para volverla a tomar. Para ponerla, y para volverla a tomar. Pero si me acompañáis a la carta a los Hebreos,
En Hebreos capítulo 9, versículo 14. Hebreos 9, 14. Hablando de la sangre de los antiguos sacrificios y de la sangre de Cristo, Hebreos 9, 14. Comparando la sangre de los antiguos animales con la de Cristo, dice Hebreos 9, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Podría decir muchas cosas aquí, pero me centro en cómo se ofreció Cristo a Dios. Y dice, el cual Cristo se ofreció mediante el Espíritu eterno, se ofreció a Dios. Por la acción del Espíritu, el Señor fue a la cruz como quiso y porque quiso. Pero fue por la acción del Espíritu Santo en él, se ofreció mediante el Espíritu eterno. Era imposible que Cristo se ofreciera si no hubiera sido por el Espíritu Santo obrando en él. Digo que hay cosas que cuando pensamos en otros pasajes de la Escritura nos pueden sonar, pero hay cosas que escapan a nuestra mente. ¿Nos queda claro esto? El Espíritu con el cual nació Cristo, que lo capacitó y que estuvo con él durante toda su vida, fue el que lo llevó a la cruz. Bueno, pues Pablo dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué tiene que hacer el cristiano? Pues con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. ¿Eso quién lo dice? Un cristiano. ¿Y el que solamente es cristiano de nombre? Pues ese versículo, por lo menos ese y otros muchos, están de más en la Escritura. Porque no pueden decir eso. ¿Por qué? No pueden decir con Cristo estoy juntamente crucificado, porque no tienen al Espíritu que lo lleva a coger su cruz cada día, a sacrificarse por Cristo. Si es que no lo tiene. No tiene el Espíritu que hace eso en su vida y por eso no es de Cristo. ¿Lo vemos? Pablo dice, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo que fue a la cruz por el Espíritu. Y Pablo dice, y yo también, por el cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Por qué? Por la acción del Espíritu en la persona. ¿Vamos viendo la importancia de esto, hermanos? La importancia de tener al Espíritu Santo. ¿Vamos viendo la necesidad de tener el Espíritu Santo? ¿Entendemos por qué hay tantos cristianos que son cristianos de nombre y ya está? ¿Entendemos? Es que si no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Por eso tantos cristianos no se entregan a Dios, Romanos capítulo 12, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Por eso, porque no tienen al Espíritu de Cristo. Último episodio. El Señor Jesucristo resucitó. He recordado que dijo, yo pongo la vida, nadie me la quita, yo la vuelvo a tomar, este mandamiento recibí de mi Padre. Y hay diversos pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice que el Padre resucitó al Señor Jesucristo. Pero siempre que hablamos de la Trinidad, digamos, estamos metiéndonos en un misterio. Pero no solamente Él resucitó por su propio poder y el Padre lo resucitó, sino que fue una obra del Espíritu Santo por la cual Él volvió a la vida. Es decir, el Espíritu que estuvo con Él desde el principio, estuvo con Él también para la resurrección. Y, por ejemplo, en la carta primera del apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 18, primera de Pedro 3, 18, podemos leer, aunque en nuestras versiones la traducción no es demasiado clarificadora, primera Pedro 3, 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios, dice ahora, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ese en espíritu, que en nuestras versiones, Reina Valera del 60, está en minúscula, en otras versiones está en mayúscula. Y la idea es muerto en la carne, pero vivificado por el espíritu, con mayúscula. Es decir, la obra de la resurrección de Cristo fue una obra también del Espíritu Santo. Hemos leído en Romanos 8, 11, pues el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos y mora en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales. ¿Qué quiere decir esto? Pues que así como el que no tiene el Espíritu de Cristo
para su nacimiento y para toda su vida no es de Cristo, pues tampoco tendrá el Espíritu de Cristo ni será de Cristo a la hora de su resurrección, porque no ha tenido al Espíritu de Cristo para nada en su vida. Es claro, ¿verdad? No va a tener a ese Espíritu para que lo lleve a la resurrección final. Vemos entonces por todo lo expuesto, Cristo para su ministerio, incluso antes de su nacimiento, se profetizó acerca del Espíritu Santo en Cristo. Pues ¿cómo no será así para todos los creyentes? ¿Cómo no será así? Si somos creyentes, ¿cuándo fuimos conocidos? ¿Qué dice la Biblia? Jeremías, desde antes del vientre de tu madre, te conocí. Salmo 51, David, mi embrión vieron tus ojos. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en el vientre de mi madre, Dios, ¿cuándo fuimos conocidos? Desde antes del vientre de nuestras madres, por el Espíritu de Dios. ¿Cómo fuimos concebidos? Por el Espíritu Santo, nacimos del Espíritu. ¿Cómo se nos ha capacitado? Por el Espíritu. ¿Por qué nos bautizamos y nos consagramos a Dios? Por el Espíritu. ¿Por qué somos tentados? Por el Espíritu. ¿Qué armas tenemos para luchar? Las del Espíritu. ¿Por qué queremos glorificar a Dios y exaltar a Dios a pesar de los problemas en nuestra vida? Por el Espíritu. ¿Por qué nos entregamos a Dios? Aunque eso sea morir, el que no quiera perder su vida la va a perder, ¿verdad? El que halle su vida la perderá y el que la pierda por mí la hallará. ¿Por qué se hace eso? Por el Espíritu. ¿Y por qué tenemos la esperanza gloriosa de que seremos resucitados? Pues por el mismo Espíritu que nos ha conducido durante toda nuestra existencia de cristianos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Os invito, hermanos, porque es algo de mucho provecho, que prestéis atención cuando leáis la Biblia en todos aquellos pasajes que se habla del Señor Jesucristo en relación con el Espíritu Santo. Y os lo apliquéis a vosotros mismos, porque es lo mismo. Salvando las distancias, es lo mismo. Quizás no hayáis hecho nunca una lectura así, pero es bueno que la hagamos. Los pasajes, repito, que hablan del Señor Jesucristo con el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y nosotros, ¿no tenemos que padecer para aprender la obediencia? ¿No tenemos que parecernos al Señor en santidad? Mirad, vamos a buscar otro pasaje en Isaías de nuevo, Isaías 42. Isaías 42. Esto es otro pasaje profético del Señor Jesucristo. Esto es algo que Dios prometió para el siervo con mayúscula, que es el Señor Jesucristo. Isaías 42, versículo 1. Dijo Dios, he aquí mi siervo, yo le sostendré. Mira, lee esto mirándote a ti mismo, como promesa de Dios, si eres cristiano. He aquí mi siervo, tú eres siervo del Señor. El Señor dice, yo le sostendré. Mi escogido, ¿eres escogido? Pues sí, ¿verdad? Porque fuiste elegido, dice la Biblia. Mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, también sobre ti, ¿no? Él traerá justicia a las naciones. El Señor Jesucristo en un modo, la justicia perdurable. Nosotros no podemos dar justicia a nadie, pero hemos de llevar la justicia del Evangelio a las naciones. Eso es lo que se dice, ¿verdad? No gritará ni alzará su voz ni la hará oír las calles. ¿Esto solo para el Señor o también para todo el que tiene el Espíritu del Señor? No gritará ni alzará su voz ni la hará oír las calles. No quebrará la caña cascada. ¿Para el Señor solo o también para los cristianos? Ni apagará el pábilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Digo, cuando leas otros pasajes que hablan del Señor y del Espíritu Santo, míralo de esta manera. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. ¿Y a qué se dedica? Pues a las cosas conforme a la carne, y piensa en las cosas de la carne, y se ocupa de las cosas de la carne, y vive según la carne, porque no tiene al Espíritu de Cristo. Claro está. Aparte de esto que estoy diciendo,
Alguien puede decir, bueno, ¿y qué hago para tener el Espíritu de Cristo? Porque si es tan fundamental, ¿no?, como estamos viendo, para ser cristiano, puedo hacer algo porque tú me estás presionando de alguna forma a que tenga el Espíritu de Cristo. ¿Y yo qué puedo hacer? Ahora te lo digo dentro de un momento. Dije al principio que me iba a dedicar casi exclusivamente al Señor Jesucristo, pero no quiero dejar de pasar por alto algo de los apóstoles. ¿Qué sucedió con los apóstoles? Porque si Cristo lo necesitó al Espíritu y los apóstoles, como veremos también, ¿cómo no lo vamos a necesitar nosotros? Dice el Evangelio que en una ocasión pasaron por una aldea de samaritanos. Y Juan y su hermano, como los samaritanos no quisieron recibir al Señor y a los que iban con él, dijeron, Señor, ¿tú quieres que enviemos fuego del cielo, como hizo Elías, y que aquí no quede ninguno? Y el Señor, ¿qué le dijo? No sabéis de qué espíritu sois. Qué cosa, ¿verdad? Eran sus discípulos ya, pero no había venido el Espíritu Santo, porque el Señor lo prometió en la última cena que cuando Él se fuera lo enviaría el Espíritu Santo sobre ellos. Así que a pesar de que estaban siguiendo al Señor, la dispensación del Espíritu sabéis que es distinta a partir de Cristo que como era antes, ¿verdad? Antes se otorgaba el Espíritu a las personas en determinados momentos para determinadas ocasiones. Ahora para el creyente el Espíritu Santo mora con él siempre. Y el Señor le dijo, no sabéis de qué espíritu sois, es decir, todavía no tenéis al Espíritu Santo, porque si tuvierais el Espíritu de Cristo, el Espíritu mío, en vez de decir esto, lo que haríais es, Mateo capítulo 5, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os persiguen, orad por los que os ultrajan. Esto es lo que haríais si tuvierais el Espíritu mío, pero no sabéis de qué espíritu sois. Así que lo necesitaban, ¿verdad?, para cambiar sus vidas. Ahora bien, dice el Señor, ¿y cuando vengan muchos problemas y muchas persecuciones por causa de ser cristiano? ¿Qué pasará con vosotros? Cuando estéis delante de reyes y os quieran matar y os lleven a las cárceles. ¿Qué dicen? Pues que no os preocupéis por lo que tendréis que hablar en ese momento, porque no hablaréis vosotros, sino el Espíritu de vuestro Padre que está en vosotros. ¿Vemos? Para todo el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. No va a pensar como Cristo. No puede amar a los enemigos. No puede hacer lo que hizo Cristo. No puede esperar la ayuda del Espíritu en los momentos difíciles. Repito, los apóstoles, ¿qué sucedió con ellos antes y después de Pentecostés? No tenían el Espíritu Santo, pero cuando fueron llenos del Espíritu Santo, pues cambiaron por completo. Su conocimiento de la Escritura cambió, su miedo a la muerte y a las persecuciones cambió, todo cambió, porque tenían al Espíritu de Cristo. Y dice Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Después sigue diciendo que el hombre natural ni se entera ni se puede enterar de estas cosas porque para él son locura. Pero Dios nos las reveló por el Espíritu, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Termino. Conclusiones finales. Creo que no hace falta añadir mucho, ¿no? Son cuestiones fundamentales. Cuestiones para la vida y cuestiones para la muerte. Asunto que tiene que ver con la vida en esta vida y también con la muerte mientras estamos en esta vida. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? Lo que dice la frase, si el Espíritu de Cristo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no está en él, tiene que ver con tu vida en esta vida y tiene que ver con tu vida de muerto en esta vida. Por eso digo que es en esta vida. Pero también tiene que ver con la vida en la otra vida y con tu vida de muerte en la otra vida. Son cuestiones fundamentales de vida y de muerte, tanto para esta vida como para la otra vida. Por tanto, aunque sea la persona más buena del mundo, la que tenga más honores, más premios Nobel, más dignidades, más lo que sea, si no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no es de Él. Hermanos, decía antes, no solamente está esto en la Escritura. Acompañadme de nuevo al Evangelio de Lucas, capítulo 11. Porque hay algo más que nos dice el Señor.
Y lo que nos dice el Señor es que Dios está dispuesto a otorgar este Espíritu a todo el que lo pide de corazón. Hemos visto la importancia, que si no, no eres de Cristo, si no, no tienes el Espíritu. Pero digo, Dios ha prometido dar ese Espíritu a todos los que de corazón se lo pidan. ¿Y cómo hay que entender esto de pedirle a Dios de corazón? Pues hay que entenderlo para qué lo pides si es que lo vas a pedir. ¿Para qué? Porque si quieres el Espíritu de Cristo es para que vivas como Cristo. Si quieres tener el Espíritu de Cristo es para que aprendas la palabra y la uses. Es para que pases por las tentaciones, es para que te consagres a Dios, es para que entregues tu cuerpo en sacrificio vivo, es para esto que hemos estado viendo. Y para que glorifiques a Dios. Pues si pides el Espíritu de Cristo así, con ese objetivo, para glorificar a Dios y para parecerte más a Cristo, si lo pides de corazón, Dios dice que te lo da. Y lo tenemos en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Dice el Señor, versículo 11, ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo le dará un escorpión. La respuesta es ningún padre entre vosotros, ¿verdad? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? No a los que se lo pidan para decir entonces ya voy a ser feliz, voy a tener mucha tranquilidad. A los que se lo pidan, repito, para hacer la obra de Cristo, para dar testimonio, como decían los apóstoles. Pedro y Juan, cuando fueron encarcelados, decían, nosotros somos sus testigos y el Espíritu Santo da testimonio con nosotros de que a Cristo hicisteis esto y lo otro. Así que nadie diga que tiene excusa. Dios no va a hacer una excepción contigo ni con nadie. Esto es definitivo, esto es esencial, esto es tajante. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él y no hay otra posibilidad. Puedes decir que tienes muchos pecados, pero eso no importa. Puedes decir que eres indigno, pero eso no importa. Puedes decir que no entiendes mucho, pero eso tampoco importa. ¿Nos acordamos del episodio de la samaritana? ¿Cuánto entendió la samaritana? Aquella mujer, entre comillas, indigna, ¿verdad? Igual que podemos ser cualquiera de nosotros, que empezó a hablar con el Señor y el Señor le dijo, si tú conocieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua y él te daría agua. Y aquella mujer no entendió mucho y el Señor le dijo, bueno, pues el agua que yo le daré será una fuente que salte para vida eterna. Y aunque todavía no sabía nada del Espíritu Santo ni nada de nada, entendió que se le estaba hablando de algo muy importante. Y por lo menos dijo, Señor, dame de ese agua. Por lo menos dijo eso. Pues hermanos, que Dios haga que todos nosotros, los presentes que hemos escuchado esta palabra, tengamos verdaderamente sed de este agua, del Espíritu Santo. Y Dios haga que nuestra petición por el Espíritu Santo y su concesión, si Él quiere, sea para su gloria, para que sea magnificado el nombre del Señor Jesucristo en nosotros. Podemos pedir esto con humildad para la gloria de su nombre. Que así sea.